en Camíname Radio, transmitiendo para todo el mundo. La verdad conoceréis, y la verdad os hará libres. La Iglesia Cristiana Trina Cristo Es presenta el programa Encamíname. Dirige su pastor evangelista Laurentino López. Bienvenidos. De nuevo, les habla su pastor y amigo Laurentino López Aldana. Muchas gracias por estar de nuevo en sintonía. Y estoy con ustedes porque ustedes son mi familia, y mi familia y yo nos sentamos a escuchar la palabra en el lugar donde estemos, o nos paramos a escuchar la palabra en el lugar donde estemos, y invitamos a otros para que nos gocemos juntos con la palabra y aprendamos las cosas que están escritas y que son las señales antes del fin, y por qué Dios nos invita a tener cuidado acerca de las manifestaciones de estos cristos falsos que hoy hay por cantidades en el mundo entero, y Colombia no es una opción. Estábamos tomando un tema acerca de las señales del fin. Ya hablábamos acerca de cómo en el versículo 26 del capítulo 24 del libro de San Mateo, como en el versículo 26 dice: si así le dijere, mirad que está en el desierto, no salgáis, o mirad que esté en el aposento, no lo creáis. Porque muchos se confunden de la manera como Cristo opera, porque no tienen el conocimiento de la palabra y porque no saben que Cristo se hace real en nuestras vidas a través de la obediencia. Desde el Antiguo Testamento, el Señor hablaba y decía que antes de cualquier sacrificio, lo que Él le apetecía y lo que Él recibía y le agradaba era la obediencia. El Señor Jesucristo dejó escritores para que trasladaran su concepto y su norma y lo plasmaran en este libro sagrado, que es la Biblia, inspiración divina, redarguida por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no solamente cumple el efecto de la milagrería, sino más bien es su papel más importante que ejerce dentro de la palabra, es el redarguir de pecado, para que nosotros internamente logremos entender cuáles son nuestras propias condiciones o nuestra condición propia acerca de lo que nosotros hacemos y que pasamos por alto, porque es real que muchas veces nosotros nos acostumbramos al pecado porque tenemos la mente entenebrecida. Quiere decir que se nos ha corrompido tanto la mente que todo lo que hacemos lo tenemos ya por costumbre, y es tan evidente que nuestras manifestaciones son tan pecaminosas que ya perdemos la línea de lo bueno y lo malo, y nos inclinamos siempre hacia lo malo, y tenemos esa inclinación perfecta. ¿Qué debemos hacer nosotros con respecto a este tema? Pues precisamente revisar y dejar que el Espíritu Santo sea quien a nosotros nos guía, quien a nosotros nos redarguye, y nos hace pensar que lo que hicimos es incorrecto y que debemos de colocarnos frente al Señor para orar y pedir perdón, y ese acto que se cometió en ese momento, tener la oportunidad de no volverlo a repetir, porque esto lleva consigo un orden, y es de la siguiente manera: tú confiesas tu pecado, el Señor es fiel para perdonarlo, pero no habrá perdón si no se aparta, porque si tú no te apartas del pecado, entonces no tendrá fuerza ni poder la oración en tu vida. Y es por eso que nosotros debemos de cuidarnos de nuestros actos y de nuestra vana manera de vivir. Cada persona con su condición personal debe de analizar cómo tiene que tener cuidado para que no vayamos a ser engañados, ni mucho menos con falsos hermanos que siempre se nos hacen a nuestro lado, que en muchas ocasiones confiamos en ellos y que nosotros desconocemos el verdadero propósito que hay en sus corazones, porque nosotros no tenemos a Dios en primer lugar y no le pedimos testimonio, ni le pedimos si esto es bueno, si esto es saludable, si esto es benéfico para la persona que está dirigiéndose a la persona sin contar directamente con el Señor. Porque el Señor no mira lo que está al frente, sino Él va más allá, lo que hay en su corazón. Es necesario que cada uno de nosotros tengamos presente que si le dijeran aquí está el Cristo, no lo creáis, si está en el desierto, no salgáis,
Mirad que está en los aposentos, no lo creáis. Porque muchos dicen, aquí está Cristo, y aquí está Cristo, y aquí está Cristo, pero no está Cristo. Lo que hay es un demonio que se llama Cristo, porque en la demonología hay demonios que se llaman Cristos y Jesuses. Y desde luego que se pueden invocar y ellos vienen, porque el Cristo, el que fue a la cruz y murió por nosotros, que vino en carne, ese hay que probarlo para saber si verdaderamente está en la iglesia o no. Porque hoy estamos viviendo la apostasía más grande que hay sobre la tierra, y que las señales del fin son tan importantes recordarlas, que tenemos que estremecernos cuando la estamos leyendo. Porque estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, «Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo». Respondiendo Jesús le dijo, «Mirad que nadie nos engañe». La primera advertencia que tiene la palabra es, primero, que nadie nos engañe. Hay que probarlo todo. No tenemos que depender de nuestros falsos anhelos, ni tampoco de nuestras curiosidades malignas. Yo sé que hay siervos, claro que sí, pero cada uno que tú vayas a mirar, siempre pida testimonio, porque si es algo de Dios, Él tendrá algo bueno para ti si está en la voluntad del Señor, porque no quiere decir que a donde tú corras, está la voluntad de Dios, porque esto puede ser para otros, pero no puede ser para ti. Pero eso solamente lo vas a descubrir cuando tú le preguntas a Dios. Solamente lo vas a saber cuando tú te inclinas a tu Dios y le vas a preguntar si esto es así o no es así. Es necesario que nosotros entendamos que las señales del fin tenemos que aprenderlas a vivir, tenemos que aprender a reconocerlas y tenemos que comprenderlas por lo que está escrito en la palabra, de la manera que el Señor Jesucristo sabiamente las profetizó y que hoy vemos los pasos que se le está dando cumplimiento. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice la palabra, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ciertamente engañados. Ahí vemos diversidad de personas que están en una parte, están en la otra. Todos dicen hablar de Cristo, pero realmente los de Cristo son muy poquitos, son muy limitados, y los demás son únicamente espectadores que no están buscando una verdadera salvación y que están perdiendo la salvación por mirar más el espectáculo que por estar viviendo la palabra. Versículo 28. Por donde quiera que anduviese el cuerpo, allí se juntarán las águilas. Significa, mi querido Señor, que cuando hay cosas putrefactas, malolientes, no pueden ser para nosotros de gran aprovechamiento. Pero sin embargo, ahí van a estar. Ahí merodean, ahí revolotean. Nosotros debemos de tener en cuenta que en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y la potencia de los cielos serán conmovidas. Prepararnos para estos hechos. La gente dice es que le infunde terrorismo a la gente. Pero por favor, ¿qué terrorismo puede ser esto? Algo que está escrito y que está profetizado, y que escrito está en la palabra, que pasarán los cielos y la tierra, mas esta palabra no pasará. Significa que esto es tan evidente, que su cumplimiento es tan real, que esto jamás podrá obviarse. ¿Cómo no vamos a hablar objetivamente con respecto al tema? Y nosotros no podemos desconocer bajo ninguna condición que lo que está escrito, por la fe nosotros lo creemos, y que los acontecimientos, señales antes del fin, son verdaderos y que los estamos viviendo, y cuáles son las consecuencias y de qué manera el Señor Jesucristo aparecerá. Después de esta tribulación en aquellos días, el sol ya se oscurecerá, ya no tendrá su resplandor, y la luna no dará su resplandor. Las estrellas del cielo y la potencia de los cielos serán conmovidas. Como se dice, eso tendrá un movimiento tremendo. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Me imagino cómo será ese día tan extraordinario, pero qué terror tan grande causará el Señor de los cielos venir armado con tal potencia y con tal conmoción que aparecerá en ese momento
que los que no creyeron, los que se les predicó la palabra, y aún los tibios que en ese momento se encontrarán, sentirán en su parte interior una gran conmoción y se estremecerán, pero ya será demasiado tarde, porque no se prepararán y serán como las 10 vírgenes. Unas serán sensatas y las otras insensatas. Y ya será demasiado tarde para buscar lo que el Señor con tiempo nos ha venido advirtiendo. Por eso es una responsabilidad individual que cada uno busque el camino que el Señor le habló. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces se levantarán las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Esto será un acontecimiento mundial, y se le dará cumplimiento a la palabra fiel, y los que muchos que no creyeron creerán, y entonces es cuando sabrán que lo que se dijo, lo que se habló, lo que se propuso era tan real que la gente quedará ahí para la gran tribulación, y entonces será cuando tendrán que dar su cabeza, ya que no recibieron las cosas en bendición, entonces las tendrán que recibir en humillación, no desconociendo los que claudicarán por cobardes y preferirán esos días estar con comodidad que antes sufrir para alcanzar la vida eterna. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, juntarán a sus escogidos de los 4 vientos del extremo de los cielos hasta el otro. La gente creerá que eso va a ser todo el mundo. Es únicamente a los escogidos. Y la pregunta es, entonces, si ya están escogidos, ¿para qué luchamos? Los escogidos son aquellos que comienzan y hacen la voluntad de Dios, que nacen de nuevo y que son firmes en sus condiciones de orden personal. Por su fe lo luchan y ellos son escogidos porque han peleado su gran batalla de fe. Esos son los escogidos. Nosotros podemos ser incluidos con ellos, pero tenemos que también lucharla, tenemos que merecerla, porque Dios no entrega como la gente cree que las cosas las entrega fácil, todo lo entrega bajo bendición, y escrito está, en vez de nosotros estar pensando que lo primero que hay que es dar para poder recibir. Me significa, tenemos que dar trabajo, tenemos que sembrar obediencia para poder recibir retribución de eso, vida eterna, para poder recibir las dádivas y la muerte del Señor Jesucristo se haga real en nuestras vidas. Enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. No serán grandes muchedumbres, pero sí se darán cuenta los que realmente se prepararon, los que realmente creyeron y los que realmente lucharon serán levantados de los 4 puntos cardinales y serán transformados. Es un hecho sin precedentes y será el espectáculo a nivel universal, y los que no creyeron entonces creerán, y aquellos que escucharon la palabra y no la creyeron, algo otros dirá esto es asombroso, otros se conformarán con lo que tienen y otros se conformarán con el Dios de este siglo. Me refiero a aquellos que serán adoradores de Satanás. Ahí será entonces el lloro y el crujir de dientes. De la higuera aprended la parábola, porque ya cuando la rama está tierna, brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Hace una comparación el Señor Jesucristo y pone a la higuera como un medio más claro, más fácil de poder entender cómo son las cosas que el Señor realizará, y da sus puntuales precisos para que la gente no vaya a decir es que yo no entendí, es que no quedó claro, sino que el Señor profetizó y los hechos que hoy vive la tierra, especialmente Colombia, son tan verídicos, son tan reales, que ahí se ven las señales antes del fin. Y la venida del Hijo del Hombre será tan cierta que el Señor la ejemplariza con aprender de la parábola, que cuando la rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que están cerca las puertas. Significa que el Señor está por venir. Cuando tú miras todas estas cosas
cuando tú miras que las grandes devastaciones, los desbordamientos de los ríos, las anegadas de los territorios colombianos, que mucha gente ha sido afectada, que el gobierno toma medidas, pero que siempre terminan en robos, que la gente se roba las ayudas de otros para beneficio de unos cuantos, eso es porque verdaderamente la maldad se ha multiplicado sobre la tierra y que los beneficios no se reciben, pero también la desolación que ellos reciben es para que se den cuenta los que quedan con vida que hay un Dios que los está llamando y que está demostrando su gloria, porque es mejor que se viva aquí en la carne y no después de que muera, porque ya todo será consumado y ya no habrá tiempo para arrepentimiento. Y ahí será verdaderamente la obra de Dios manifiesta en cada uno de estos. Y el Señor dice, también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cuando ya esto aparece, no sabemos, mis queridos hermanos. Y lo más seguro, digo yo, es que estemos viviendo la última generación. ¿Y cuál es la última generación? Que son los últimos 40 años. Pero el día no lo sabemos. La hora no la sabemos. Debemos de prepararnos. De cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Querido pueblo que escucha su programa Encamíname, unámonos en un temor ferviente y comencemos a luchar por esa salvación tan grande que no podemos despreciar. Podemos decirle a Dios que nos ayude a aquellos que se sienten débiles, aquellos que por algún momento en su vida han creído que no son capaces de alcanzar la salvación. Claro que sí somos capaces, porque Dios está con nosotros y Dios es nuestra fortaleza. Capítulo 6 del libro de Efesios. Tomaremos de su fuerza y seguiremos adelante. Amado Padre, tú que estás con nosotros y nos ayudas, tú que nos das la fuerza del león, nos da la fuerza del elefante. Señor, tú nos darás la fuerza para luchar y alcanzar lo que de tu mano viene para nosotros, Señor. Si hay tribulación, nos sostendrás. Pasaremos el día malo y pasado este, estaremos fuertes. Señor, las señales del fin son evidentes. No sabremos en qué momento, en qué día, ni en qué hora, ni en qué mes, ni en qué año vendrás tú, Señor. Pero estamos advertidos y las señales del fin son reales, Señor. Por eso te pedimos fuerza, vigor, sabiduría, entendimiento, dominio propio para resistir el pecado y lograr, Señor, el propósito que está establecido. Así que, Señor, ayúdanos para seguir adelante sin desmayar. Gracias te damos, oh Santo, por tu misericordia y tu amor. El día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Cuando el Señor Jesucristo dio esta palabra profética, el Señor Jesucristo dijo, yo no sé cuándo será el día, solo sé que este día se llegará y que cuando mi Padre dé el día y la hora, nada se detendrá y será inmediatamente la tribulación más grande de aquellos días, y el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas del cielo y la potencia de los cielos será conmovida. Pero el día y la hora nadie lo sabe. El día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del hombre, será la venida del Hijo del Hombre, y como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Esto nos da a nosotros claridad, porque el Señor nos advierte. Quiere decirnos, ustedes estarán en las cosas del mundo. Ustedes estarán en sus ágapes, en su sociedad, en toda la socialización que el pueblo común y corriente tratará festejando sus cumpleaños, festejando sus matrimonios, festejando algunos rituales, que esto para nosotros es importante, así que nosotros debemos de tener muy en cuenta
que estas advertencias que el Señor nos lleva son para que nuestra vida tenga un sentido importante para poder hablar y entender lo que el Señor nos está hablando con respecto a este tema. Cada persona se dedicará a tener en cuenta todos sus actos y tendrá en cuenta toda la vida social que para eso entonces se llevará. Como siempre, yo no voy a estar con el Señor. ¿Por qué? ¿Por qué no va a estar con el Señor? Porque yo tengo que estar con mi familia. Hoy todo el mundo predica que la familia es el primer lugar. Pero si nosotros vemos, la Biblia nos dice lo contrario. El primer lugar no es la familia, el primer lugar es Dios. Porque el mandamiento, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Es el mandamiento. Y si ese mandamiento no es claro en la vida de los demás, por eso vienen esas doctrinas que dicen que la familia es en primer lugar. Porque hay una cosa que debemos de tener muy en cuenta, y es que la preparación del tránsito que tenemos por este mundo es tan efímero que es la formación y la adecuación para lograr estar la eternidad con el Señor. Porque rápidamente somos niños, rápidamente nos crecemos, somos jóvenes y con el transcurso del tiempo ya somos viejos y este tránsito se perdió, pero la realidad es que nos queda Dios para vivir la eternidad. Y si nosotros no valoramos eso y no lo entendemos, pues estamos despreciando una salvación muy grande. Ese es el motivo. Y nos sentimos agradecidos y le damos gracias a Dios por enseñarnos a través de la palabra y prepararnos para que estemos atentos, porque el día ni la hora no sabremos cuándo esto va a suceder. Pero ya sabemos que estamos advertidos y le damos gracias al Señor en el nombre de Cristo Jesús y los invito para que ustedes estén conmigo el día de mañana. Amén. Encamíname. Un tiempo para confrontar su vida con relación a la palabra de Dios. Consejos, reflexiones y muchas cosas más que le conducirán a un cambio verdadero.